Hola a todos, gracias por leer mi historia. No soy la víctima aquí. Las verdaderas víctimas son mi esposo, mis hijos y mis padres, que cargan con el peso de mis errores pasados. Fui descubierta en una infidelidad hace 19 meses, con un vecino casado. Lo llamaré Esteve, a mi esposo Jim y a mí misma a mí. Cometí un error terrible al involucrarme con Esteve, que comenzó hace poco más de 2 años. La infidelidad fue descubierta hace 19 meses, después de durar casi 5 meses, durante los cuales estuvimos físicamente juntos solo 4 veces. Aunque muchos no lo crean, juro que es verdad. Ahora, respondiendo a las preguntas sobre mi matrimonio que sé que todos tienen, ¿teníamos problemas? ¿No amaba a mi esposo? ¿Era infeliz? La respuesta es un enfático no a todas esas preguntas. Estaba completamente feliz y realizada en mi matrimonio, y amo a mi esposo y a nuestros 2 hijos, de 9 y 11 años, más que a cualquier cosa en el mundo. Bien, yo no compro esa idea, porque si estuvieras completamente feliz y realizada, no habrías engañado a tu esposo. Estaba totalmente satisfecha emocional, mental y físicamente con Jim. Él era todo lo que siempre soñé y mucho más. Mi atracción mal dirigida por Esteve surgió de un lugar profundo, que me llevó de vuelta a mi primer encuentro romántico cuando tenía 18 años. Era una atracción instintiva, similar a mi primera vez. Ella dice que fue como un instinto animal salvaje dentro de ella que la hizo actuar así. En la escuela secundaria, salí con 4 chicos, pero nada serio además de un beso rápido al final de la noche. En realidad, veía a todos esos chicos como amigos, ya que crecimos juntos. Entonces, un día fui invitada a una barbacoa en casa de los padres de un amigo. Allí conocí a Charles, que era primo de mi amigo. Desde la primera vez que lo vi, quedé encantada. Él tenía 20 años y yo tenía 18. Desde el momento en que nos conocimos, no podíamos apartar los ojos el uno del otro. No sé qué era, pero había algo entre nosotros que me atraía hacia él, como un imán. Empezamos a conversar en la barbacoa, pero él tuvo que irse al trabajo, así que intercambiamos números de teléfono. Al día siguiente, nos encontramos para tomar un helado por la noche y dar un paseo. Conversamos durante horas, totalmente absortos el uno en el otro, y de repente comenzamos a besarnos. Me invitó a su apartamento y allí tuve mi primera experiencia. Vean lo fácil que es cuando una mujer realmente te quiere. Nunca había estado con un chico antes y, de hecho, veía a todos los chicos con los que había salido como solo amigos. Pero cuando conocí a Charles, algo dentro de mí se despertó, y en 24 o 36 horas estaba teniendo mi primera experiencia con él. Fue mágico, mejor de lo que jamás imaginé. Algo en Charles me excitaba y hacía que quisiera entregarle cada parte de mí. Hasta hoy, no puedo describirlo. Era subconsciente, no podía resistirme. Además de la relación física, no teníamos absolutamente nada en común. De hecho, éramos incompatibles. Terminé con Charles 11 meses después, cuando la pasión se disipó. Un año después, conocí a mi actual esposo, Jim. Ahora, presten atención. Aunque no hubo chispas al principio con él como hubo con Charles, con el tiempo desarrollé un amor profundo por Jim, que era más allá de cualquier cosa que había sentido. Lo que esto nos dice es que Jim, que ahora es su esposo, no fue su primera opción. No quieres estar en esa posición con una mujer. Quieres ser la primera opción de ella. Como Charles transformó su vida y despertó sus sentimientos. Si no estás atento, podrías enfrentar problemas en tu matrimonio, como veremos aquí. El hombre que realmente sacudió su mundo y despertó sus sentimientos fue Charles. Probablemente, Charles no era del tipo que se comprometería en una relación seria, o tal vez no tenía un futuro prometedor. Pero él era el chico que la hacía sentir viva. Por otro lado, Jim, como vamos a descubrir, era más un buen partido, estable, exitoso, un hombre con el que cualquier mujer querría casarse. Mientras Charles era el tipo de hombre que ellas querían físicamente, Jim era el esposo ideal. Ella dice que Jim cumplía con todos los criterios y sabía que él era el hombre correcto. Nos casamos un año después y nuestro matrimonio estuvo lleno de alegría durante 13 años, hasta que lo destruí. La pareja más joven del vecindario. Fuimos bendecidos con 2 niños maravillosos, que son iguales a su padre y tienen la misma personalidad increíble. Estoy dando todos estos detalles porque son relevantes para explicar por qué comencé el caso con Esteve. Él y su esposa, Marce, se mudaron a nuestro vecindario. Eran la pareja más joven del lugar y fueron rápidamente acogidos por todos.
Curiosamente, mi esposo y yo éramos la segunda pareja más joven, con el resto de los vecinos en la franja de los 40, 50 y algunos en los 60 años. Esteve y Marce fueron invitados a un picnic del barrio, y fue allí donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez. Fue exactamente la misma sensación que tuve cuando conocí a Charles en esa barbacoa familiar hace tanto tiempo. Otro hombre que despertaba mis sentimientos. La próxima vez que vi a Esteve fue en la concesionaria donde trabajaba en el departamento financiero. Estábamos buscando un nuevo SUV, y en el picnic, cuando mi esposo descubrió que Esteve trabajaba allí, comenzaron a conversar. Fuimos a la concesionaria la semana siguiente para ver los autos. Esteve se aseguró de que el vendedor nos ofreciera un buen trato y consiguió un excelente financiamiento para nosotros. ¿Cómo me sentía sobre la conexión? Durante todo el proceso de cierre, Esteve y yo intercambiábamos miradas, pero mi esposo no se dio cuenta. Esto es terrible, es repugnante. Unos días después, tuve que llevar el vehículo de regreso a la concesionaria para instalar protectores de lodo, y fue allí donde Esteve y yo tuvimos nuestro primer encuentro inapropiado. Cuando leí esto por primera vez, pensé, oh, no me digas que hizo eso con él en la concesionaria durante el día. Pero no fue el caso. Cuando me vio en la sala de espera, Esteve vino a saludarme. Me pidió que fuera a su oficina, ya que tenía información adicional sobre el financiamiento para discutir. Nos sentamos, él trajo café para los dos y comenzamos a conversar, exactamente como sucedió con Charles. Entonces, dijo que quería hablar conmigo a solas para discutir sus sentimientos por mí. Dijo que sentía una conexión y notó que yo lo miraba fijamente. Admití que sentía algo, pero que estaba mal. Él dijo que sabía que estaba mal, pero no le importaba. Mi esposo amaba a Marce, una enfermera en casa. La mañana siguiente a nuestro primer encuentro íntimo en la casa de Esteve, después de que nuestros hijos se fueron a la escuela y nuestros cónyuges salieron para el trabajo. Solo para aclarar, mi esposo Jim tiene un buen empleo y Marce es una enfermera práctica licenciada, LPN. Como mencioné antes, Esteve y yo tuvimos relaciones físicas solo 4 veces durante todo el periodo de 5 meses. No había ninguna conexión amorosa entre nosotros. Yo amaba a Jim y Esteve amaba a Marce. Lo que teníamos era puramente físico y, para ser honesta, la parte física no era tan buena como con mi esposo, ni de lejos. Pero era prohibido, emocionante y peligroso. Mirando hacia atrás, creo que ser madre a tiempo completo durante 11 años me dejó desesperada por la atención de este hombre más joven y atractivo. Pensé que podría tener esta aventura secreta por un tiempo y aún mantener un matrimonio amoroso y satisfactorio con mi esposo. Quería tener lo mejor de ambos mundos. Mi suegra pilló a Esteve en la cama. Todo esto llegó a un final abrupto una mañana de jueves, hace 19 meses. Fue cuando Esteve y yo fuimos pillados en la cama por la madre de Marce. Ella entró mientras estábamos totalmente envueltos y comenzó a gritar obscenidades. Primero abofeteó y arañó la cara de Esteve, dejando un gran corte con sus uñas. También me golpeó en la mandíbula y arrancó 2 mechones de mi cabello antes de que pudiera recoger mi ropa y salir de la casa. Esa señora no estaba jugando. No iba a permitir que su yerno hiciera eso con su hija y me culpó por ser la otra mujer. Aunque no estoy defendiendo la violencia, puedo entender la ira de esa suegra. Cuando volví a mi casa, estaba en total shock por lo que había sucedido y la realidad de lo que había hecho comenzó a pesar. Sabía que mi cuento de hadas con Jim había cambiado para siempre y podría acabar por esto. El mensaje de mi esposo, ¿qué vas a decir? Permanecí en silencio durante algunas horas, solo mirando las paredes, preguntándome qué le diría a mi esposo. Decidí llamarlo y dejé un mensaje urgente. ¿Qué vas a decir? Dije que tenía algo muy importante que discutir. Él no respondió, así que envié un mensaje de texto. Él no respondió, así que envié un mensaje de texto y aún nada. En ese momento, supe que Marce, o tal vez incluso Esteve, ya le habían hablado. Pocos minutos después, Marce y su madre aparecieron en mi puerta y comenzaron a golpear y gritar, exigiendo que abriera. Estaba aterrorizada y completamente avergonzada. Afortunadamente, mis hijos estaban en la escuela. Finalmente se fueron y me eché en el sofá llorando. Me quedé dormida brevemente y fui despertada por el sonido de una puerta de auto en la entrada. Miré por la ventana y vi a mi esposo. Lo que vi cuando caminé hasta la casa de Esteve y Marce. Corrí al baño para lavarme la cara y mirarme en el espejo antes de volver a la sala y saludarlo cuando entrara. Pero no entró. En cambio, vi por la ventana que estaba caminando por la calle hacia la casa de Esteve y Marce.
Lo observé mientras bajaba hasta allí y entraba, quedándose casi 3 horas antes de volver a casa. Me preguntaba qué estaba haciendo Jim allí con Marshke. Cuando volvió, corrí a abrazarlo, pero él me apartó. Comencé a disculparme, pero él dijo que no aceptaba mis disculpas y quería que me fuera inmediatamente. Caí al suelo llorando e implorando, diciendo que no quería irme, pero él insistió. La reacción de Jim y mi despedida. ¿Te das cuenta de cómo en todas estas historias, las mujeres siempre caen de rodillas y comienzan a suplicar? Es como si fuera una táctica estándar en su manual. Jim entonces llamó a mi madre y le contó lo que había hecho, pidiéndole que viniera a recogerme. Cuando mi madre llegó, se disculpó con Steve y me convenció de ir a su casa esa noche. Me ayudó a empacar algunas ropas y me fui llorando, preguntándole a Jim qué le iba a decir a nuestros hijos. Él respondió que se encargaría de eso y me fui con el corazón roto y avergonzada. Admiro a mi esposo por decidir hablar con los niños. Creo que merecen saber la verdad, aunque sean jóvenes, necesita manejarlo de manera apropiada. Pero es importante que él explique lo que está pasando y lo que sucedió. Esa noche, llamé a Jim, para mi sorpresa, respondió. Cuando dijo hola, quedó en silencio. Dije que era yo y que estaba muy arrepentida, prometiendo nunca más hacer algo así. También dije que pasaría el resto de mi vida tratando de compensar. Jim no dijo nada y solo preguntó si tenía algo más que decir. Respondí que no y pregunté qué estaba sintiendo. Él respondió que ya sabía lo que estaba sintiendo y comencé a llorar. La decisión de Jim. Luego dijo que quería que me quedara en la casa de mis padres por unas semanas antes de volver a casa. A regañadientes, acepté, pero pregunté cuándo podría ver a él y a los niños nuevamente. Él dijo que no quería verme ahora, pero accedió a tener una breve llamada conmigo cada noche a las 9 de la noche. Terminamos esa primera llamada con yo diciendo, te amo, y Jim sin responder, solo colgando. Bien, ¿qué esperabas que dijera? Yo también te amo, después de que lo traicionaste. Vamos. Nuestra llamada la noche siguiente fue igual, con yo pidiendo disculpas y Jim en silencio hasta que terminé de hablar. Luego dijo que quería el divorcio. Buena decisión, Jim. Al escuchar eso, me desmoroné y supliqué por otra oportunidad. Él se negó y dijo que sabía que perdería la mitad de sus bienes duramente ganados. Pero, luego dijo que me daría todo lo que poseía si simplemente desaparecía y lo dejaba a él y a los niños en paz. En ese momento, solo quería sacarme de nuestras vidas. Me derrumbé y dije que no estaba hablando en serio, y él afirmó que sí. Terminamos la llamada y lloré toda la noche. ¿Cómo negocié un acuerdo posnupcial con Jim? Comencé a pensar en lo que podría hacer para mantenerlo y tuve la idea de ofrecer un acuerdo posnupcial que fuera tan favorable para el que no pudiera rechazarlo. Todo lo que quería era una segunda oportunidad para demostrar mi amor, independientemente del costo. La semana siguiente, mientras Jim se reunía con su abogado de divorcio, yo estaba reuniéndome con un abogado también, pero con el objetivo de crear un acuerdo posnupcial para presentar a Jim. Antes de recibir los papeles del divorcio, consulté a 4 abogados diferentes hasta encontrar uno que se especializara en acuerdos posnupciales y estuviera dispuesto a redactar un acuerdo tan desequilibrado. Desequilibrado en el sentido de que mi esposo recibiría casi todos los beneficios a cambio de permanecer casado conmigo por un periodo de tiempo, dándome así una segunda oportunidad en el amor. Desafortunadamente, el abogado de Jim completó los papeles del divorcio en solo 11 días y fui notificada en la casa de mis padres. 2 días después, Jim fue notificado con la propuesta del acuerdo posnupcial. Conversamos esa noche después de que él leyó la propuesta. Lo que esperaba de Jim. Estaba un poco sorprendido por lo que tenía para ofrecer. Por primera vez, pude sentir a la persona cariñosa que conocía emergiendo, no el hombre frío y robótico de las últimas 2 semanas. Bueno, ¿cómo esperabas que fuera cálido y amoroso financiera y personalmente? El acuerdo es una victoria total para Jim y una oportunidad para mí de demostrar que merezco quedarme con él. No voy a entrar en muchos detalles sobre el contenido del acuerdo posnupcial, pero puedo confirmar que le permite a Jim mantener casi todos nuestros bienes conyugales si permanecemos casados y viviendo juntos durante al menos 30 meses. Además, si soy infiel nuevamente y nos divorciamos, pierdo todos los derechos sobre nuestros bienes conyugales. No recibo nada y renuncio a cualquier pago de manutención conyugal y pensión alimenticia. El acuerdo también exige que consiga un trabajo a tiempo completo en los próximos 6 meses y comience a contribuir con una parte adecuada de los gastos del hogar. Finalmente, mi esposo puede ver a otras mujeres si quiere durante el resto de nuestro matrimonio. Estoy ofreciéndole un matrimonio abierto.
Sé que Jim nunca sería infiel, no es parte de quien es, pero quiero que sepa que lo amo lo suficiente como para darle esa opción. ¿Por qué necesitas divorciarte de esta mujer? No, la razón por la que pusiste esa cláusula es porque, como dijiste, sabes que él nunca será infiel. Entonces, no hay riesgo para ti allí. No intentes engañarnos. Para mi sorpresa y alegría, Jim aceptó la oferta con una condición adicional. Jim, ¿qué estás haciendo? Necesitas divorciarte de esta mujer. La cláusula que Jim quiso agregar declaraba que no había ningún requisito de dormir juntos o tener cualquier tipo de intimidad conyugal durante el resto de nuestro matrimonio. Me entristeció y dudé en aceptar eso, pero finalmente acepté, creyendo que con el tiempo recuperaría su respeto, confianza y amor apasionado. Las cosas no fueron como esperaba, y es por eso que estoy aquí. Nuestro segundo matrimonio. Estamos ahora con 17 meses y una semana en lo que llamo nuestro segundo matrimonio, y nuestra relación es de compañeros de casa criando a nuestros hijos. No me malinterpreten, agradezco a Dios todos los días por la segunda oportunidad que recibí, pero lo que tenemos no puede ser considerado un matrimonio. Es más como si fuéramos dos personas divorciadas cohabitando. Desde mi infidelidad, Jim no muestra absolutamente ningún afecto hacia mí, y quiero decir nada, ni siquiera un beso o un abrazo. Entonces, en 17 meses, este hombre ha evitado totalmente cualquier contacto físico conmigo, incluso algo tan inocente como un beso o un abrazo. Distancia y desconfianza. Él no me deja expresar ningún tipo de afecto, aunque ocasionalmente logro darle un abrazo o un beso antes de que me bloquee, pero se nota que no le gusta, así que no lo hago con frecuencia. Aún así, escuchen esto, Jim exige que me haga pruebas mensuales de ETS en casa. Aunque no me toca, dice, mujer, no confío en ti, así que quiero que te hagas pruebas de ETS todos los meses. You are you. Además, desde la infidelidad, Jim no sale en público conmigo, ni siquiera para eventos familiares. Él está avergonzado de ti. Cuando nuestros hijos tienen partidos, alternamos quién los lleva, y cuando es mi turno, Jim aparece en los partidos, pero no se sienta conmigo. Distanciamiento en el vecindario y viajes. En cambio, normalmente se queda al margen con otros padres y actúa como si no estuviera allí. La única vez que salimos juntos es cuando viajamos, lo que hacemos con frecuencia. Cuando viajamos, reserva habitaciones contiguas con 2 camas queen en cada una. Los niños se quedan en una habitación y nosotros en la otra, en camas separadas. Anhelo cada viaje, ya que son los momentos en que estamos más cerca y donde casi logro reconectarme con él. Señalé esto a Jim y sugerí que nos mudáramos del vecindario, ya que creo que, si lo hiciéramos, podríamos comenzar de nuevo. Jim se niega y dice que la única forma de salir del vecindario es si recibe una promoción en el trabajo que requiera una mudanza. Mi nueva normalidad tras la infidelidad. Si eso no sucede, planea quedarse en nuestra casa actual hasta que nuestros hijos se gradúen de la escuela secundaria. Los niños tampoco quieren mudarse, ya que todos sus amigos viven a menos de 1 kilómetro de nuestra casa, al igual que los amigos de Jim. Desde la infidelidad, he perdido todas las amistades que tenía en nuestro vecindario. Steve y Marce se divorciaron 8 meses después del día D, pero Marce y los niños aún viven en la misma casa, en la misma calle. Aislamiento en el vecindario. Las mujeres del vecindario con las que era tan cercana me han cortado completamente y me culpan por destruir esa familia. También quieren mantenerme alejada de sus esposos, temiendo que pueda hacer lo mismo con ellos. Como resultado, mi casa se ha convertido en una especie de prisión. Cuando estoy aquí, nunca salgo al frente de la casa, quedándome solo dentro de casa o en el patio trasero, cuidando mis jardines. Mis hijos siempre están fuera en el vecindario o trayendo amigos a nuestra casa, incluidos los hijos de Marce y Steve. Afortunadamente, la vida de ellos no ha cambiado mucho. La rutina de Jim. Jim hace lo mismo. Es muy amigo de todos los hombres del vecindario. A menudo se reúnen en nuestra casa, fumando puros y bebiendo bourbon por la noche en nuestro patio trasero, o él va a la casa de alguno de ellos. Estos chicos disfrutan relajándose después del trabajo. Jim básicamente va al trabajo, luego al gimnasio, y luego vuelve a casa. Prepara algo para comer y luego va a un partido o entrenamiento, o socializa con los amigos. Distancia durante las comidas. Jim no cena con nosotros y no come nada de lo que preparo. Aunque ha picado algunas galletas que hice el otro día. Los fines de semana, enciende la parrilla y solo come lo que él mismo cocina, evitando mis platos. Las cenas durante la semana con mis hijos han sido una gran oportunidad para fortalecer lazos para nosotros.
Les gusta comer justo después de la escuela, así que normalmente cenamos alrededor de las 4 de la tarde, preparo todo y ellos ayudan a poner la mesa, terminan de preparar la comida y ayudan a limpiar después de la cena. Valoro mucho este tiempo, ya que realmente nos ha acercado y les ha enseñado habilidades valiosas. Momentos de unión. Tener esos momentos juntos, incluso sin la presencia de mi esposo, es algo positivo. Enseñar a mis hijos a cocinar, a limpiar y a tener disciplina es algo de lo que me enorgullezco. Incluso me ayudan en el jardín, donde hemos creado un espacio increíble en nuestro patio trasero con paisajismo. ¿Cómo recuperar el amor y la confianza de mi esposo? En resumen, algunas cosas en mi vida están realmente geniales, mientras que otras son simplemente terribles. Creo que solo estoy tratando de preguntar si ustedes piensan que vale la pena continuar este matrimonio como está o si debo dejar ir a Jim y darle el beneficio financiero, como si hubiera permanecido conmigo. En el fondo, sé que no es feliz. ¿Cómo podría estarlo? Está claro que ya no me ve como su esposa o amante, solo como un feo padre, lo que ambos hacemos muy bien. Por cierto, amo demasiado a Jim y cargaré con el peso de lo que le hice por el resto de mi vida. No quiero nada más que volver a la relación amorosa que teníamos, pero no creo que él lo permita. El camino para la reconquista. Por favor, díganme qué piensan que debo hacer. Realmente apreciaría cualquier sugerencia sobre cómo podría recuperar el amor y la confianza de mi esposo después de haberlo traicionado tan descaradamente. Gracias, Amy. Aprendí de la manera más difícil que la confianza y el amor son frágiles. Mi esperanza es que otros aprendan de mis errores y valoren lo que tienen antes de que sea demasiado tarde.